en unas diapositivas adelante el contexto previo a la contingencia, lo cual de antemano pues ya seguramente nos llevará a reflexionar pues la gravedad de las aún vigentes brechas sociales que aún se reportaban en el país previo a la contingencia. Y bueno, esperaremos el siguiente año, cuando demos a conocer la siguiente medición multidimensional, pues ya de manera muy tangible los primeros efectos cuantificables de esta contingencia. Y la segunda parte relevante es la evaluación de la política de desarrollo social federal. Sin lugar a dudas, Coneval también ha marcado un parteaguas en cuanto a la estimación y análisis de manera anual de los diferentes programas sociales. En este año se están ejecutando alrededor de 149 programas sociales, pero también Coneval se ha distinguido en ir planteando algún tipo de evaluaciones mucho más específicas, como fueron muy recientemente las 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo de 17 programas prioritarios. Esa información la dimos a conocer el pasado mes de julio, donde programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, programas que lleva la Secretaría de Agricultura, tandas de bienestar que lleva la Secretaría de Economía, cultura comunitaria que lleva la propia Secretaría de Cultura y demás, pues también hacemos ese tipo de evaluaciones mucho más robustas, mucho más amplias y mucho más específicas. Pero bueno, me parece importante, insisto, comenzar con esta introducción, este antecedente de las cuestiones de cómo se conforma la medición multidimensional de pobreza, porque justamente estos ámbitos, estos 6 ámbitos de derechos sociales, también nos ha permitido a la institución forjar otra plataforma, también que vamos a revisar algunos datos muy puntuales sobre cómo han evolucionado las brechas sociales en cuanto a este común denominador, que son estos derechos sociales. En realidad, en el caso de la carencia multidimensional, tiene que ver con la parte de rezago educativo, los accesos a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Claramente, y la propia dinámica de esta contingencia sanitaria podrá ser visualizada las afectaciones en temas como la parte de alimentación, la pérdida de empleos formales que tuvimos seguramente tendrá alguna afectación en la parte de acceso a seguridad social y bueno, sin lugar a dudas también cambio de paradigma tan radical de educación a distancia, justo seguramente sin contingencia, esta charla la estuviéramos teniendo en el Ho Chi Minh o en algunos de los auditorios de la facultad, no es así, es todo a distancia y bueno, claramente también es uno de los ámbitos que desde Coneval tenemos mucho interés en cómo ir evaluando las afectaciones que habrá sobre todo en esta generación de estudiantes que tuvo que trasladarse muy rápidamente a un ámbito de educación a distancia. Pero también un tema importante, relevante, el tema del ingreso, sobre todo laboral, bueno, en realidad se analiza el conjunto agregado, la totalidad de los ingresos, pero en cuanto a pobreza laboral, sí nos vamos a identificar muy claramente en cuanto a los términos de pobreza laboral. Muy rápidamente, este cuadro que lo dimos a conocer el año pasado, en agosto del 2019, cuando se dieron a conocer las cifras 2018 de los niveles de pobreza para nuestro país. Estos son los promedios nacionales. Siempre lo menciono, no solamente en la sumatoria de pobreza extrema, que es este 7.4%, pobreza moderada, 34.5%, su sumatoria es 41.4%, en realidad un poco más del 40% de las personas en nuestro país están reportando una situación de pobreza, pero mucho más alarmante también es que solamente el 21.9% de la población puede considerarse bajo la metodología de Coneval no pobre y no vulnerable. Claramente también la perspectiva que vamos a tener ya en la cuantificación a partir de la ENIC, de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que está levantando ahora mismo INEGI, lleva estos meses levantándolo y culminará el levantamiento en diciembre, en el siguiente mes. Tendremos la posibilidad de cuantificar para 2020 este mismo cuadro y bueno, esperemos que ojalá este porcentaje de población no pobre y no vulnerable no se vea reducido como efecto de la contingencia sanitaria. Si lo vemos por el término de las carencias, esas 6 carencias que es un approach del ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos, también lo planteamos,
si bien el tema de seguridad social lamentablemente es la carencia que exhibe un mayor porcentaje de la población, prácticamente este 57% de la población que está reportando la carencia de seguridad social. ¿Qué significa ello? Pues sin lugar a dudas significa la ejemplificación de la precarización del mercado laboral mexicano, la alta presencia de empleos informales, desafortunadamente sin mayoritariamente prestaciones sociales, y esa es la explicación de por qué nos encontramos con esta carencia de seguridad social. Pero, me parece también importante destacar algunas otras carencias que, si bien en el promedio o en el comparativo con la seguridad social no parecieran relevantes, pero no hay que olvidar que prácticamente casi el 20% de la población en 2018 reportaba alguna carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. Es decir, o no contaban con energía eléctrica, o con agua potable, o con un sistema adecuado de drenaje, o con un sistema gas LP o leña con chimenea para la cocción de alimentos. Sobre todo en estos dos ámbitos, agua potable y drenaje, si no contaban con alguno de estos dos servicios, se contabilizaba como carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, lo cual no es cuestión menor, porque justamente, y lo vamos a ver con algunos otros indicadores más adelante, el tema de no contar con agua potable diaria o un baño funcional, pues claramente te pone una desventaja en cuanto a los cuidados de salud mínimos que requerimos ante una pandemia como la que hemos estado viviendo en estos meses. Y también otro porcentaje que no me parece tampoco menor, para 2018, previo a la contingencia sanitaria, 20.4% de la población reportaba carencia por acceso a la alimentación, lo cual claramente se ve reflejado con mucho mayor amplitud en las zonas rurales del país, pero también que un poco más, 24, 25 millones de mexicanos para 2018 reportaban aún la carencia por acceso a la alimentación, es un tema no menor. Probablemente en nuestro día a día, que habitamos las zonas urbanas del país, como es la Ciudad de México, o seguramente los estudiantes que nos acompañan habitan en torno a la zona metropolitana, pues pareciera ser un tema no tan cotidiano, pero desafortunadamente que ese porcentaje, que 1 de cada 5 mexicanos, aún en 2018, reportaban esta carencia por alimentación, es un tema relevante sin lugar a dudas. Ahora bien, ya una vez entrando a la llegada, al arribo de la contingencia sanitaria, pues sin lugar a dudas desde Coneval, como ha sido también otras instituciones, CEPAL, Banco Mundial, la OCDE y demás, hemos publicado estudios, hemos publicado análisis en cuanto a cuáles podrían ser las principales afectaciones o mecanismos de transmisión de la contingencia. En ese sentido, muy puntualmente, se han desarrollado una serie de indicadores, sobre todo el visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19, la cual es una herramienta cartográfica de indicadores de pobreza y los datos de pandemia sanitaria a nivel municipal y por zona metropolitana. Ahora vamos a ver muy rápidamente unos datos, pero también nos apoyamos mucho en este primer análisis que publicamos en el mes de mayo por parte de Coneval, el documento de la política social ante la contingencia sanitaria, también haciendo una revisión de estos indicadores que yo les comentaba del sistema de indicadores de derechos sociales, el SIDS, que presentamos apenas en diciembre del año pasado, en el cual creemos importante que era necesario visualizar las brechas previas a la contingencia y que a partir de ahí tuviéramos también la focalización o las estrategias de política pública que se estaban ejerciendo pudieran apoyarse en esta focalización de brechas sociales. Esto también de manera muy sintética lo hemos presentado en algunas otras oportunidades, tanto en la UNAM como en otras universidades, en otros foros, pero la idea de ir un poco más adelante en cuanto al análisis del acceso efectivo a los derechos sociales es transitar claramente. Vamos a seguir midiendo de manera multidimensional la pobreza en nuestro país, como se ha hecho en los últimos años, sin lugar a dudas, pero también era necesario que se pudiera ir visualizando, reitero, el acceso efectivo a los derechos sociales de la población en nuestro país. Muy puntualmente, algunos indicadores que tienen que ver en cuanto al sistema de información de derechos sociales, pero asociados a las posibles afectaciones que pudiera presentarse.
Aquí me parece que estos dos datos son, en primera instancia, demuestran cómo desafortunadamente hay una mayor presencia de informalidad en nuestro mercado laboral, cuando la población ocupada con hijos de 6 años o menos que tiene acceso a guarderías como prestación laboral es de apenas el 17% del promedio nacional. Solamente el 17% de los trabajadores tienen este tipo de prestación de guarderías, y de la población de 65 años o más que recibe una pensión contributiva, apenas este porcentaje fue del 30.9% para el 2018. Es decir, aún cuando se tengan estas políticas de apoyo de pensión de adultos mayores, ciertamente no pueden verse complementadas con algún otro tipo de esquema de pensión contributiva que reciban las personas de 65 años o más. Y sobre todo, parte de este indicador que está asociado a la carencia de seguridad social es el porcentaje de población subordinada con seguridad social que tiene 4 o más prestaciones de seguridad social. Es, digamos, en el mundo ideal, el promedio de las personas tendrían que estar seguramente por arriba del 80-90%. ¿A qué prestaciones sociales me refiero? No solamente aguinaldo, prima vacacional, alguna derecho a bienes en términos de salud, el tema de el apoyo al cuidado de sus hijos, etcétera, etcétera. Solamente en el comparativo 2010-2018, prácticamente un poco más del 50% de los trabajadores contaban con 4 o más prestaciones de seguridad social. Prácticamente entre la barra, que es el dato 2010, y el círculo, que es el dato de 2018, pues claramente ese indicador no se movió. El porcentaje de población subordinada con seguridad social que tiene 4 o más prestaciones de seguridad social. Y si lo vemos también a lo largo de los estados de la República, claramente hay un contraste entre Tabasco y Baja California, que rondan el 30% de sus trabajadores subordinados, contra Coahuila o San Luis Potosí, que superan ligeramente el 70%. Ahora bien, en cuanto al derecho a la vivienda, es lo que yo les comentaba hace unos minutos recién, claramente el tema de que una población que cuente con suministro diario de agua dentro de la vivienda, pues es un tema central justo en una contingencia sanitaria. Pero tomando en cuenta la información oficial disponible, en 2010 apenas esta población que recibía diariamente agua en sus viviendas era del 52.5%. Y para 2018 apenas se incrementó el 53.6%. Es decir, en 8 años apenas se incrementó 1.1 puntos porcentuales este porcentaje de personas que vivían en una vivienda con suministro diario de vivienda. Y si vemos en términos de viviendas que cuenten con un baño funcional, es decir, no solamente que cuenten con un sistema de agua potable que suministre, que alimente este baño, sino también un sistema de drenaje adecuado, es de apenas el 54.4%. Es decir, en ambos indicadores, apenas si la mitad de la población habita en una vivienda que tiene agua diaria, que recibe agua potable diario o que cuente con un baño funcional. Y esta gráfica siempre la traigo a colación en los foros académicos porque me parece muy reveladora en cuanto a la heterogeneidad en este tipo de servicios e infraestructura básica que aún contamos en las viviendas de nuestro país. Insisto, pareciera que en las zonas urbanas pues no es un tema relativamente mayor, pero claramente aquí aún el contraste en las zonas no solamente rurales, en menores de 2.500 habitantes, sino también las semirurales, que rondan hasta los 10.000 personas, pues es una problemática relativamente aún importante. Si bien Nuevo León es el estado, tanto en 2014 como en 2018, que casi el 85% de su población sí contaba una vivienda con baño funcional, contrastándolo con Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que apenas entre el 16 y 19% de sus viviendas contaban con un baño funcional. Y siempre lo menciono, Campeche y Yucatán son casos paradigmáticos diferentes, dado que la propia infraestructura de drenaje no es muy factible que se pueda desarrollar
por el mismo tipo de suelo de estos dos estados de la República, pero sin lugar a dudas también es una problemática junto con los estados más pobres del país, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que mantienen estos porcentajes tan disminuidos en cuanto a tener un baño funcional. Si vamos en cuanto al tema de derecho a alimentación, población que vive en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras, apenas el 21% de los hogares de nuestro país consumen diariamente frutas y verduras. Si usted ve el comparativo entre 2014 y 2018, este porcentaje pues prácticamente apenas se incrementó 1.9%. Población de 20 años o más sin sobrepeso ni obesidad, apenas el 27.5% de la población para 2016. Obviamente estos datos con la reciente información que se publicó en el SANUT serán seguramente actualizados, pero para 2016 solamente el 27.5% de la población de 20 años o más no tenía ni sobrepeso ni obesidad. Eso quiere decir que menos de un tercio de la población mostraba condiciones sanas en cuanto al sobrepeso o sobrepeso u obesidad, en cualquiera de los dos términos que se pueda cuantificar esta problemática. También en cuanto al porcentaje de la población que vive en hogares con seguridad alimentaria y dieta diversa, apenas el 56%, es decir, aún antes de la contingencia sanitaria, apenas el 56% de la población vivía en hogares donde se podría constatar una cierta seguridad alimentaria, así como una dieta diversa. Este mismo dato, visto ahora por la desagregación estatal, porcentaje de población que vive en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras, como lo podemos tomar con sus consideraciones como una proxy de una dieta saludable, pues como les comentaba, en el promedio nacional es de apenas el 57-58%. Y nuevamente estados con mayores niveles de pobreza como Chiapas y Guerrero, pues apenas el 30% de su población para 2014. Guerrero dio un salto de 7 puntos porcentuales para 2018, pero aún así por debajo todavía se sitúa del promedio nacional. Y son Nueva León, las Baja Californias y Ciudad de México, donde alrededor del 70% de la población sí está en una vivienda donde se consumen diariamente frutas y verduras. En cuanto al tema del visor geoespacial, como les comentaba, es una herramienta que dimos a conocer justo hacia el mes de julio, finales de julio, principios de agosto, que desarrolló en nuestra área de pobreza aquí en Coneval. Consideramos con un claro objetivo que pueda ofrecer un panorama general sobre la evolución de la pandemia por COVID-19 en el territorio de nuestro país y visualizar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza. Este visor geoespacial, siempre lo menciono, es de acceso libre. Ustedes pueden entrar a través de nuestra página de internet y a partir de ahí visualizar, tomar los archivos también y poder hacer algunos ciertos análisis cartográficos ya también con los mapas que ustedes pudieran haber desarrollado de manera particular. Esta es una muy sintética animación donde se va explicando muy puntualmente los contenidos que tiene este visor geoespacial. En realidad, lo que tomó nuestra área de pobreza fueron todos los datos de pobreza y marginalización que teníamos a nivel municipal y a partir de ahí, junto con la información que diariamente hace pública la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en cuanto a casos activos, casos obviamente positivos negativos, lamentablemente fallecimientos por COVID-19, pues esa información que se actualiza diariamente nos permite también hacer una actualización de manera diaria. Hacemos cortes quincenales donde, y ahorita vamos a ver algunos datos puntuales para el 31 de octubre, que es nuestro último corte robusto, y consideramos que sobre todo los estados pueden tomar esta información no solamente para el seguimiento de las afectaciones en cuanto a casos de la COVID-19, sino también para ir visualizando dónde se están concentrando mayoritariamente los casos de esta enfermedad. Claramente, y me voy directamente a los hallazgos que se tienen, se ve una distribución territorial un tanto heterogénea. Claramente
ha sido enfermedad que se ha concentrado en los ámbitos urbanos de nuestro país, las zonas metropolitanas urbanas, donde habita más del 70% de la población, dado claramente por el tema de la conectividad de la red carretera, la movilidad de las personas, o también claramente por las características socioeconómicas de las personas que habitan las zonas metropolitanas urbanas del país. Hasta el 31 de octubre, en el 91.3% de los municipios del país, aproximadamente 2.250 los municipios de los 2.465 que podemos contabilizar, se habían registrado casos, al menos un caso positivo de COVID-19. En los 215 municipios en los que en ese momento, 31 de octubre, que no se habían registrado algún caso positivo de COVID, que es el 8.7% del total de los municipios, comparten algunas características similares. En su mayoría, la gran mayoría todavía se aloja en el estado de Oaxaca, en regiones montañosas, con baja densidad de población y con más de la mitad de la misma, con accesibilidad muy baja o baja carretera pavimentada. Lo he comentado también en algunos otros foros, pareciera ser que la lejanía y también la lejanía principalmente en términos de acceso a carretera a sus cabeceras municipales o alguna zona con mayor densidad poblacional ha permitido que estos municipios, que aún representan casi el 9% del total de los municipios del país, de no registrar hasta el 31 de octubre un caso positivo de COVID-19. Desafortunadamente, la mayoría de las defunciones se concentran en las zonas metropolitanas del país. En ese sentido, donde hasta el 31 de octubre los municipios donde no se han registrado decesos por COVID son 637, como ustedes podrán darse cuenta, hay 215 para el 31 de octubre donde no habían tenido un caso positivo, pero no necesariamente en los municipios donde se ha registrado un caso positivo ha ocurrido un fallecimiento, una defunción. Entonces, para el 31 de octubre había 637 municipios donde no se tenía hasta ese momento registrado algún fallecimiento y en esos, nuevamente, Oaxaca es el estado donde se estaban concentrando esos municipios donde no han sido reportados fallecimientos. En un menor porcentaje, Puebla y Chiapas. Ahora bien, donde sí ha habido mayoritariamente el registro de casos positivos, pues es claramente tres entidades del país: Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. Algunas ocasiones ha cambiado Nuevo León por algunas otras entidades, pero para el último registro, insisto, el último corte, el 31 de octubre, tenemos estas tres entidades, reitero, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que concentran casi el 34% de los casos positivos de COVID. En cuanto no al tema porcentual, sino al número de casos positivos, son Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato las entidades que concentran un mayor número de casos. Las zonas metropolitanas, reitero, claramente en nuestro país, 8 de cada 10 casos activos por COVID se presentan en personas que residen en zonas metropolitanas. De los casos activos, 15.5% tiene hipertensión, 13.6% obesidad y 11.6% diabetes. En las zonas metropolitanas con mayor número de casos activos, 500 o más, es la zona metropolitana de Saltillo la que presenta el mayor porcentaje de personas con hipertensión, 20%, y diabetes, 18%. Mientras que la zona metropolitana de San Luis Potosí es la zona metropolitana que reporta el mayor porcentaje de casos activos con obesidad. Claramente, insisto, la información previa que había analizado ya el Consejo en cuanto a algunas cuestiones de pobreza o marginación, podemos hacer estas primeras relaciones, no tanto correlaciones, sino relaciones entre el estatus de pobreza o el estatus, algunos variables de salud a nivel municipal o estatal, con el comparativo del desarrollo de la pandemia en cuanto a casos activos, casos positivos o lamentablemente defunciones. Iztapalapa, Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, Puebla, Hermosillo, Monterrey y el municipio Centro en Tabasco son los municipios o alcaldías con más de 16.600 casos confirmados. En ese sentido, Puebla capital, 40.6% de la población se encuentra en situación de pobreza. Adicionalmente, en Centro, el municipio de Tabasco, observan los porcentajes de población más altos con carencia
por acceso a los servicios de salud, 25%, y carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, 11.2%. Aquí en general, teniendo ya un enfoque un poco más regional de los hallazgos que nosotros de manera quincenal publicamos por el visor geoespacial que hemos desarrollado por parte del Consejo, me parece que la información más relevante es que en 709 municipios con más de 80% de la población en situación de pobreza se han registrado un poco más de 7.300 casos positivos. Más de la mitad son hombres. 31.6% total de los contagios han requerido hospitalización, que es mayor al valor promedio nacional, que es del 22.7%. Es decir, tenemos una mayor tasa de hospitalización en aquellos municipios con mayores niveles de pobreza. Ahora bien, en 60 de los 575 municipios en los que 30% o más de la población se encuentra en situación de pobreza extrema, hay casos activos en 60 de 575 municipios, 114 en total. De estos municipios es Chemats, Yucatán, donde se registra el mayor número de casos activos. Y finalmente, en una también análisis que se puede realizar con esta información, con este visor, es el contraste, la dinámica de contagio entre los municipios fronterizos del norte y del sur del país. Mientras tanto, en el norte, 9 de cada 10 se presentan 9 de cada 10 de los casos confirmados y activos. Los casos activos se distribuyen en 28 de los 38 municipios colindantes con Estados Unidos. Claramente podemos ver que la franja fronteriza norteña presenta un mayor número de presencia de casos activos al 31 de octubre, mientras que en la frontera sur solamente 8 de los 3 municipios colindantes, tanto con Guatemala y Belice, había casos activos para el 31 de octubre. Claramente hay una mayor presencia de casos activos para el 31 de octubre en la franja fronteriza norteña con Estados Unidos, colindante con Estados Unidos, para el 31 de octubre, de acuerdo a los datos del visor geoespacial. Este es un ejemplo muy puntual sobre algunas de las animaciones en GIF que pueden ustedes revisar en nuestra página de internet, sobre todo para ir visualizando cómo ha evolucionado la pandemia en cuanto a este imagen iterativa de, en este caso, las lamentables defunciones en cuanto a los municipios indígenas de nuestro país. Entonces, no me voy a detener en ello. Antes ya de entrar en la segunda gran parte de la presentación, que es el tema presupuestario, tomamos estos últimos datos, que es la pobreza laboral, porque también se nos ha preguntado bastante en cuanto a cuáles, si ya tenemos alguna cuantificación muy puntual en términos de pobreza multidimensional. Claramente no es posible, dado que pobreza multidimensional se obtiene a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, como les mencionaba recién, pero sí tenemos otro indicador que es más de corto plazo, que es el índice de la tendencia laboral de la pobreza. Este indicador se apoya claramente en el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales del país. ¿Por qué nos quedamos con el valor del ingreso laboral? Porque en promedio el ingreso laboral representa el 70%, 65-70% del total de los ingresos de un hogar promedio en el país. Entonces, claramente, si hoy hay una afectación en los ingresos laborales, podrán en mayor medida ver disminuidos los ingresos totales de un hogar. Claramente, en los ingresos totales tienen que ver también los ingresos por transferencias, por programas sociales, las remesas, claramente que también tuvimos un comportamiento atípico a lo largo de estos meses de contingencia, pero bueno, aquí nos acotamos claramente, exclusivamente al tema de los ingresos laborales. ¿Qué teníamos previo a la contingencia? Todavía INEGI pudo consolidar la publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer trimestre de 2020 y a partir de ahí Coneval tuvo la posibilidad de publicar el último dato consistente para el primer trimestre de este mismo año de pobreza laboral. Esto nos situaba prácticamente que un 35.7% de la población contaba con ingresos laborales por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Es decir, teníamos
aún no parecía que estábamos en una trayectoria de no solamente situarnos en algún porcentaje cercano previo al de la crisis de 2008, sino que también muy cercano al valor, al primer dato que se tiene para esta serie, que es del primer trimestre de 2005, que correspondía a un 34.8%. Claramente, si podemos ver desde finales de 2017, sobre todo a mediados de 2018, empezaba a verse ya una tendencia decreciente de este indicador, del índice de tendencia laboral de pobreza, claramente por algunas cuestiones puntuales, como es el control de la inflación en estos 3 años. Acá los colegas son los expertazos en política monetaria, podrán seguramente hablarnos mucho de ese tema, de si o no se ha controlado la inflación de acuerdo a la política monetaria de Banjico, pero también por el fortalecimiento del salario mínimo, más allá del incremento desde 2018-2019 de los salarios en las zonas fronterizas del norte del país, sino también el fortalecimiento de fuertes incrementos de salario mínimo en 2018, en 2019 y en este mismo 2020. Sin embargo, pues esta tendencia cambió y cambió no solamente por la contingencia, sino porque también INEGI tuvo que modificar el método de recolección de los datos de la ENOE, dada la suspensión de las encuestas físicas cara a cara por parte de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Se tuvieron que suspender el levantamiento de encuestas. Entonces INEGI tuvo que hacer un cambio en el levantamiento y desarrolló la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Es una muestra claramente mucho más reducida que la NOE. Es una encuesta telefónica también con su propio marco conceptual, con sus propias consideraciones, pero el mismo INEGI declara que las cifras que ofrece la ETOE no son estrictamente comparables en su forma de implementación con la ENOE. No obstante, provee una aproximación a los indicadores tradicionalmente recabados por la ENOE. No hay una desagregación estatal, no hay una desagregación urbano-rural, pero sí nos daba la posibilidad de hacer al menos la estimación de manera agregada del indicador de pobreza laboral a partir de la encuesta telefónica. Estos son los últimos datos muy recientes. Al final del día, ya no quise proponerle a Santiago que moviéramos una semana más esta conferencia porque todo parece indicar que el próximo martes INEGI hará pública la ENOE para el tercer trimestre de este año, lo cual nos va a dar posibilidad de tener datos para julio, agosto y septiembre, lo cual nos hubiera permitido tener un análisis mucho más fresco, pero estos son los datos que al día de hoy tenemos por parte de INEGI y que se traducen en la pobreza laboral que calcula el Coneval. Claramente la mayor afectación se dio el mes de mayo, aún con sus consideraciones, teniendo en cuenta el instrumento telefónico de levantamiento, pero casi el 55% de la población, podríamos establecer, reportó pobreza laboral en el mes de mayo. Si ustedes lo comparan con el dato del primer trimestre, que era 35.7%, pues claramente se ve la afectación de la contracción del mercado laboral, la contracción de los ingresos laborales y que eso provocó un gran incremento, no solamente iniciado el mes de abril, sino que se consolidó el mes de mayo en términos de pobreza laboral. Sin embargo, ya con las primeras acciones de reapertura económica que se dieron durante el mes de junio, pues puede darse la consideración de una reducción de casi 7 puntos porcentuales. Se redujo el porcentaje de la población con pobreza laboral a un 48%. Y bueno, dado el seguimiento de recuperación, por un lado, del mercado formal a partir de las cifras del IMSS de julio, agosto y septiembre, probablemente se pudiera esperar que se tenga un menor porcentaje para el tercer trimestre de este año. Claramente, en la siguiente semana, ya una vez que INEGI haga público no solamente los datos, sino los microdatos de la ENOE, Coneval los examinará, los analizará y a partir de ahí hará pública la siguiente estimación de pobreza laboral, insisto, para el tercer trimestre de este mismo año y que, si bien no serán estrictamente comparables, nos podrá dar una continuidad en cuanto a este indicador. Ahora sí, en términos del proceso presupuestario que hemos estado discutiendo, no solamente en términos de la en términos de las discusiones de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados,
Coneval, prácticamente en un ejercicio que ya lleva prácticamente un poco más de una década, de manera anualizada, le entrega, una vez que se ha publicado el anteproyecto de presupuesto, le entrega a la Cámara de Diputados, a sus distintas comisiones, un análisis sobre cómo lo que hasta ese momento se ha estado aplicando en cuanto a programas sociales y la perspectiva para el siguiente año. En esta ocasión, claramente el documento que construyó Coneval para las consideraciones presupuestarias 2021 tuvo que ver fundamentalmente con la afectación en cuanto a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. En ese sentido, se está construyendo todo el documento en cuanto a las afectaciones que se pueden exhibir en cuanto a las brechas que pudieran ahondarse en los derechos sociales de los grupos históricamente discriminados, también en un análisis puntual de los programas sociales que se estén aplicando en esta actual periodo presupuestario 2020, pero que tienen que ver en cuanto a las afectaciones de la contingencia, y a partir de ahí también un análisis de similitudes de los programas y acciones federales para este mismo año, así como un corte histórico de lo que se ha reportado de 2009 hasta 2020 en cuanto a los programas de desarrollo social. Es un documento de igual manera que lo pueden consultar en nuestra página de internet, pero que me parece que es importante que se revise, sobre todo teniendo en cuenta lo que desde Coneval hemos detectado sobre estos niveles de relevancia. Está explicada la parte metodológica, pero sí creemos que en estos mismos estructuras de que tienen que ver con los indicadores de la medición de pobreza con un enfoque multidimensional, son estos estructuras de indicadores lo que nosotros tomamos para ir evaluando y encontrando si los programas sociales tienen o no relevancia en cuanto a en sus objetivos, sus metas, tratar de disminuir las brechas o los indicadores de esta estructura de nuestra medición multidimensional. Y a partir de ahí vemos cuáles tienen una asociación fuerte, mediana o ligera. Me parece que es importante destacar que si bien esta contingencia pues tuvo un desarrollo sobre todo a inicios de año, o sobre todo hace un año en la construcción del presupuesto 2020, pues nadie vislumbraba lo que se nos venía en el futuro cercano, pues sí podemos, al menos desde Coneval, hacer este análisis en cuanto a tres grandes ámbitos, por en parte todo el análisis de datos, de números que ya les compartí, en tres grandes dimensiones: salud, servicios básicos de la vivienda y en el tema de ingresos. Entonces, tomamos estas tres dimensiones como tres ejes fundamentales para analizar cómo se estaban desarrollando los programas presupuestarios ya en este 2020, que es un antecedente de lo proyectado para 2021. En ese sentido, encontramos 47 programas relevantes, insisto, en los temas de salud, servicios básicos de la vivienda y en el tema de fortalecimiento del ingreso, claramente los que se dedican a las transferencias monetarias. 20 de salud, en el documento está el listado de todos los programas, no andaré demasiado en ellos, pero sí tiene que ver con toda esta gama que lleva 11 la Secretaría de Salud, 4 el INSSSTE, 2 el IMSS, 1 la propia Secretaría del Trabajo, 1 IMSS Bienestar, inclusive 1 el INPI. En cuanto a servicios básicos de vivienda, creo que con los datos que yo les comentaba de agua potable diaria, de baño funcional, claramente un elemento que no les compartí mucho, pero que sí es relevante, el tema del hacinamiento. Todavía hay un porcentaje importante de personas que están en viviendas que desafortunadamente cuentan o están reportando hacinamiento en 2018, es decir, en un espacio muy pequeño de una vivienda habitan más de 4 personas, lo cual pues claramente en estos temas ahora mismo de cuidados de salud, pues es un problema relevante. Y 26 programas, reitero, que tienen que ver con el fortalecimiento del ingreso, claramente vía en las transferencias monetarias directas, en este cambio de paradigma de la actual administración federal. También analizamos en cuanto a los programas que puedan tener un apoyo positivo a los grupos históricamente discriminados.
¿Quiénes son los grupos históricamente discriminados? Mujeres, jóvenes, que se encuentran en el rango de 18 a 29 años. Claramente la mayoría de nuestros estudiantes aquí presentes están en este grupo etario. Adultos mayores, personas de 65 años o más, niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué es relevante este grupo poblacional? Justo ayer que hubo una reunión en CIPINA, retomamos el dato de que si bien el promedio nacional de porcentaje de población en situación de pobreza es el 41%, para niñas, niños y adolescentes es del 49.6%, casi el 50% de la mitad, casi la mitad prácticamente de nuestros niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza. Entonces, por eso también es importante visualizar y analizar los programas presupuestarios que puedan atender a estas personas. Finalmente, también un grupo que inclusive a esta actual administración federal le es de demasiado interés, que es población indígena, así como personas con discapacidad. Ya entrando a las reflexiones finales, pero que van también compaginadas con hacia dónde, y se los hemos planteado a los diputados en esta ocasión, hacia dónde se deben de focalizar los esfuerzos presupuestarios de 2021 y seguramente de los siguientes años, dada la contingencia sanitaria. Claramente impulsar programas que tienen que ver con apoyo al empleo en su momento y Coneval también hizo una evaluación puntual de este programa. El programa de empleo temporal es una figura que se pudiera retomar ya sea en el ámbito federal o que inclusive en las entidades, las 32 entidades del país lo pudieran retomar. Algunos lo hicieron, algunos estados lo hicieron. Ahí hay también algún paréntesis. Seguramente a finales de diciembre, mediados de diciembre o principios de enero, Coneval hará público un informe sobre cómo los estados, las entidades federativas, tuvieron la respuesta de sus programas sociales ante esta contingencia. Entonces, me parece importante que ahí se pueda plantear cómo algunos estados fortalecieron no solamente la entrega de despensas, también comedores comunitarios, algunos programas de empleos temporales muy puntuales, también el tema de algunos seguros de desempleo. Entonces, fueron respuestas muy heterogéneas, pero que también me va a parecer muy relevante que ustedes conozcan cómo se respondió por parte de los gobiernos estatales ante esta contingencia sanitaria en cuanto al contexto de programas sociales. Claramente lo hemos planteado también el tema del fortalecimiento del sector turístico y seguramente ese déficit que aún se mantiene en cuanto a empleos formales tiene que ver porque ese cuarto motor de la economía mexicana, que es el sector turismo, no se ha logrado ni siquiera aún muy lejanamente al 100% recuperarse y eso pues sin lugar a dudas también tendrá sus afectaciones importantes. El tema de educación a distancia, que inclusive estamos desde Coneval, les comparto, a punto de comenzar una evaluación muy rápida, pero eso para nada demerita el valor metodológico de la misma sobre la estrategia Aprende en Casa 2, que corresponde a este nuevo año escolar, porque consideramos que es muy importante visualizar cómo se está desarrollando esta estrategia, porque es una estrategia sin precedentes en cuanto al sistema educativo nacional y con todos los paradigmas y afectaciones que pudiera haber en cuanto a esas brechas que yo les comentaba en tema de en las zonas rurales hay poca presencia de equipos de cómputo, señales de internet o inclusive televisiones para que los estudiantes en esas áreas rurales puedan acceder a sus clases vía televisión. Entonces, sin lugar a dudas, también cuando tengamos seguramente hacia el cierre del primer trimestre del siguiente año los primeros resultados de esta evaluación, los haremos a conocer públicamente, pero serán bastante relevantes. Y también un tema importante, yo les decía, 1 de cada 5 mexicanos reportaba carencia alimentaria previa a la contingencia. Entonces, sin lugar a dudas, fortalecer los programas, el programa de Liconza, el programa de Iconza, el programa de precios de garantía, el programa de fortalecimiento de la producción para el bienestar. En el anexo del documento de consideraciones para el proceso presupuestario están enumerados todos estos programas, pero sin lugar a dudas, el esfuerzo que se pueda realizar para fortalecer estos programas, para garantizar no solamente la cadena productiva, sino también la de distribución de alimentos en áreas rurales del país, sobre todo, va a ser importante para cerrar este año e iniciar el siguiente, para que no hubiera grandes afectaciones en cuanto a la carencia alimentaria. El tema de salud es
claramente importante, relevante. No me voy a detener mucho en ello, seguramente algunas de sus preguntas lo podremos comentar, pero también en el tema de protección social y los servicios básicos de la vivienda que ya también le comenté. En general, y concluyo con el tema de protección social, porque una de las reflexiones que desde el documento de la política social ante la contingencia sanitaria de mayo de este mismo año, Coneval hacía mucho énfasis sobre la urgente necesidad de que esta contingencia nos deje como una primera gran reflexión en la imperente necesidad de construir ahora sí un verdadero esquema un esquema universal de protección social. Es un reto mayúsculo, sin lugar a dudas. Con toda la información que les acabo de presentar, pues aún quedan brechas sociales bastante relevantes, importantes, pero me parece que ese es el camino a seguir para que justamente en 5, 10, 15, 20 años que seguramente volvamos a tener algún tipo de contingencia, pues no exhiba las muy ahondas aún brechas sociales y sobre todo los muy bajos esquemas de protección social derivados de los altos niveles de informalidad y precariedad laboral que aún persisten en nuestro país. En realidad, y también con el tema presupuestario, somos muy enfáticos que, y muy rápidamente, son varios documentos los que Coneval ha producido en estos últimos meses, produjo, sin lugar a dudas, también un análisis en este sentido de los indicadores de monitoreo de los programas, de 17 programas prioritarios de nuestro país. Seguimos en comunicación con las áreas de evaluación de diversas secretarías de Estado para que fortalezcan sus indicadores de monitoreo, sus indicadores de desempeño y sus indicadores de resultados, porque sin lugar a dudas también que ellos, las dependencias federales, puedan robustecer sus esquemas de monitoreo, podrá significar no solamente una mayor eficiencia del gasto social en nuestro país, sino que también se tenga un verdadero alcance de los objetivos de la meta de cobertura de población que estos programas sociales federales tengan y que también su efecto multiplicativo sea mayor. Hasta acá lo concluyo, agradezco nuevamente la invitación y bueno, muy atento a todas sus rondas de preguntas que podrán plantear. De primera instancia, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ha sido un placer escuchar esta conferencia sobre la evolución y las actividades que lleva adelante el Coneval sobre la evolución de la pobreza en México en los últimos 10 años y sobre el complejo presente que nos toca vivir y en realidad también ha sido una conferencia sobre cómo la población ha tratado de navegar estas aguas tan movidas que nos generó la pandemia con la estructura que tiene el Estado mexicano. Yo agradezco mucho esta conferencia y pasamos entonces, yo tengo dos preguntas, pero las dejamos para después. Primero, le vamos a dar la posibilidad a la gente que nos estuvo escuchando, que ha dejado algunas preguntas en el chat, que paso a elaborarlas, a ver si las puedo leer bien. Tenemos la siguiente pregunta de Carolina, es la primera. Muchas gracias por la pregunta. Y nos indica lo siguiente, sobre el tema de pobreza y agua potable. ¿Es posible conjuntar una política hídrica social entre el Coneval y la Conagua? En caso afirmativo, ¿en qué sentido es la cooperación intrainstitucional para ello? Y luego otra consulta sobre el tema de la pobreza alimentaria, partiendo en que hay una brecha de consumo final de la producción agrícola en el país. Y creo que esto lo había comentado José Nabor. La pregunta ¿es posible instituir una política social de distribución de estos alimentos en vez de transferencias monetarias para los hogares en pobreza alimentaria?
Y hay otra pregunta. Hacemos de a 3 preguntas, ¿te parece? Sí, Y una sí. pregunta más también de Carolina. Hay más gente que hizo preguntas, no se preocupen. Tema regiones con mayor rezago social. Siendo el buen vínculo que hay actualmente del Coneval con el proyecto del Istmo de Tehuantepec, con los datos actuales, ¿cuál cree usted que sería la prioridad para la intervención social en la región para disminuir la marginación en los próximos 6 años? Y después esta pregunta la voy a reinterpretar a mi gusto. Si hay, creo que esto también lo estabas comentando en la conferencia, si hay algún planteamiento de modificar o mejorar la medición de la pobreza en los próximos años. Con mucho gusto. Empezaré en el orden planteado. Coneval participa en varios grupos técnicos con diferentes dependencias. Entiendo que estamos en un grupo técnico donde también converge Semarnat y Conagua. Aquí el tema, sin lugar a dudas, será que en los siguientes meses, derivado también del reciente cambio que hubo en la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente en Semarnat, pues se pueda establecer alguna de las estrategias de la ingeniera María Luisa Albores, la nueva secretaria de Medio Ambiente, sobre este tema del agua. Pero lo que corresponde a Coneval, sí consideramos importante que el tema de fortalecimiento de la red de agua potable pueda ser fortalecida en el mediano plazo, porque nos parece injusto en esta parte de la construcción del sistema de información de derechos sociales, si bien, y lo enlazo un poquito con tu último planteamiento, Santiago, uno de los elementos que a veces se puntualiza de la medición multidimensional de pobreza de Coneval es justamente ese. Si en el censo, al momento que se hace el levantamiento, el hogar tiene una llave de agua, pues se da una palomita de que cuenta con el suministro de agua potable. Otra cosa, y ya lo vemos con este indicador, es que cada cuánto recibe agua, ¿no? Diariamente, cada 3 días, una vez por semana, 2 veces por semana. Y en el mundo ideal, el siguiente escalón hacia arriba para cuantificar el acceso efectivo o el ejercicio pleno de derechos sociales es analizar la calidad del agua que reciben los hogares en este país, ¿no? Esa es la ruta. Hacia allá tendrá que ir planteándose los análisis de la evaluación de los servicios públicos que el Estado mexicano esté dotando a la población. Claramente eso no lo podríamos obtener en meses o siquiera en un corto plazo, pero la idea del sistema de la plataforma, que justo ahora estamos culminando la primera etapa, probablemente en el mes de marzo daremos a conocer públicamente estos datos que les di del CITS, ya están en nuestra página de internet, pero en un formato Excel, digamos, muy básico. Nuestra intención es hacer una primera actualización de estos datos y que se presente una plataforma de acceso electrónica, un poco al estilo que lo tiene CEPAL o el propio INEGI, donde el usuario pueda generar sus propios gráficos, sus propios cuadros, y a partir de ahí, insisto, vamos a actualizar esta información. Claro, y eso también lo remarco, y haciendo la consideración de tu pregunta, Santiago, esto no sustituye la medición multidimensional de la pobreza. ¿Por qué? Por varias razones. En primera instancia, los elementos que plantean la medición multidimensional de pobreza están debidamente enumerados en la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 36. A partir de ahí, Coneval tomó esos elementos y desarrolló la medición multidimensional de pobreza. Claramente sí tiene una actualización porque en el paso del tiempo sí hay ciertamente algunos cambios, sobre todo en los patrones de consumo de la población mexicana. Es muy diferente la canasta alimentaria, sobre todo la canasta no alimentaria del 2006, del 2005, 2006 que elaboró el comité técnico con lo que se consume en la actualidad, ¿no? Siempre con los colegas del INEGI se toma el caso de los disquetes, de los videocassettes, que son elementos que ya no se consumen, que seguramente muchos de nuestros alumnos muy jóvenes pues, no tendrán noción de qué es un disquete, ¿no? Y así otras cosas, ¿no? El tema de telefonía fija, que ya ha quedado también
muy puntualmente atrás, donde ahora el pago de telefonía celular o el internet móvil son elementos nuevos y que sí constituyen como en seres relativamente no de primera necesidad, pero sí que un hogar promedio mayoritariamente ejerce un gasto en ese tipo de elementos, pues sí, han cambiado y son, sí, esas partes, bueno, te pongo ese ejemplo, también el ejemplo de cómo se ha ido modificando el tema del acceso a la educación, porque en las últimas, en la anterior legislatura se estableció ya el bachillerato, la educación media superior como un elemento obligatorio de estudio, entonces eso modifica también nuestra estructura de este indicador que comenzó con la obligatoriedad a nivel primaria, después a nivel secundaria, insisto, ahora pasamos también a media superior, entonces son cambios que se han ido realizando, el tema de canastas alimentarias que ya lo comenté, y también de alguna manera que si bien no se va a integrar tal cual al indicador, pero sí tenemos ahí indicado el tema de cohesión social a través de indicadores de acceso efectivo a carreteras pavimentadas. Es un tema que también se está analizando al interior del Consejo, que probablemente tengamos noticias sobre este indicador en el siguiente año, pero insisto, la medición multidimensional solamente tiene actualizaciones muy puntualizadas, que inclusive ya están publicadas desde el 2018 en el Diario Oficial de la Federación, si no mal recuerdo, de octubre, noviembre del 2018, y bueno, son las que hemos estado llevando a cabo y que se llevarán a cabo para esta nueva estimación 2020. Por eso mismo, el sistema, y que también, digámoslo de esta manera, también la medición multidimensional tiene estrictamente delineado que hay que tomar los insumos del INEGI para hacer esta estimación. Lo que no ocurre con el sistema de información de derechos sociales, que son todos estos indicadores de brechas, tanto por grupos poblacionales como ciertamente de los servicios públicos que recibe la población, y que eso sí nos ha permitido una mayor holgura de incorporar inclusive datos que vienen de otras fuentes de información, les daba el caso del SANUD o de algunos otros encuestas, que no necesariamente sea el INEGI quien las genere, pero que también consideramos que es importante que hacia allá tiene que darse la discusión. El planteamiento que tenemos como consejo es que hacia 2024 o hacia 2026 tengamos una encuesta nacional de acceso efectivo de derechos sociales. Esa me parece que podrá ser sin lugar a dudas un elemento importante que de igual manera no es que sustituya a la medición multidimensional, sino que en ese momento, y así lo planteamos desde diciembre del año pasado, con esta encuesta nacional de acceso efectivo a derechos sociales, se pueda visualizar a nivel estatal y nacional, pues qué tipo o la calidad o qué tanto en términos de cobertura y de beneficio las personas están recibiendo los diferentes servicios públicos, insisto, del Estado mexicano, pero que también sea un approach del ejercicio de los derechos sociales. Y remato con la pregunta intermedia que comentaba sobre esta parte también de la importancia de los temas de agua y cómo se pueden integrar a una estrategia de los alimentos mencionabas. Es muy importante, Coneval, inclusive para los interesados en el tema de la carencia alimentaria, no solamente publicó en 2018 un documento analítico sobre la carencia alimentaria en ese momento para nuestro país. También están las evaluaciones que se hicieron en su momento al programa de comedor comunitario, con sus características, digámoslo, positivas, también con sus retos o ventanas de oportunidad que tendría que corregir. Pero en conclusión, ciertamente en las pláticas que yo he tenido con los secretarias de Desarrollo Social Estatal, ellos sí han continuado con una estrategia de tanto comedores comunitarios a nivel local, en localidades de muy alta marginación, de muy alta pobreza, también con un tema de reparto de despensa que pudiera garantizar cierta continuidad en una alimentación mínima adecuada para estas localidades muy pequeñitas y muy alejadas de las cabeceras municipales. Sin lugar a dudas, ese es un tema relevante porque tampoco es una problemática de las localidades donde hay 10 o 15 familias con 50, 80 personas, sino desafortunadamente hay algunas zonas rurales del país entre 1,000, 2,000 habitantes que un porcentaje entre el 30 y el 40% cuenten con la carencia alimentaria. Claramente también esa estrategia
ahora mismo el gobierno federal le ha apostado a las transferencias monetarias, pero me parece que también es importante estados y municipios tengan que establecer sus estrategias, sobre todo durante aún esta contingencia como lo que venga a ser el futuro, en cuanto a poder plantear un esquema que ayude a garantizar la alimentación mínima de los hogares de las zonas más marginadas del país. Esas serían las consideraciones a esas 3 primeras preguntas. Excelente, excelente. Entonces, a ver, pasamos a otras 3, ¿sí? Y después otra ronda más y lo terminamos. ¿Te parece? Excelente. Entonces, Saraí Cruz Hernández nos dice, respecto al ingreso, ¿qué tan viable sería implementar el ingreso básico universal como política social para enfrentar las afectaciones que históricamente hay respecto a la distribución del ingreso y a las actuales generadas por la pandemia? Muchas gracias, nos dice Saraí. Ana NL comenta sobre lo que están trabajando acerca de la educación a distancia. ¿Es posible que nos revele las variables que serán medidas en este primer análisis sobre la educación a distancia? Y finalmente, algo tal vez un poco controversial, o no sé si es controversial o no, pero dice David Rodrigo Contra Cortés. ¿Cuál es su opinión sobre el presupuesto que se aprobó hoy? Esa sería la. Bueno, comienzo con esa última. Entiendo que todavía antes de entrar a esta reunión estaban con las reservas, entonces seguramente continúan en ella. Me parece que eran más de 1000 reservas las que plantearon los diputados, entonces les espera sin lugar a dudas una jornada larga. Pero lo que sí les puedo comentar como producto de estas reuniones que tuvimos con la Comisión de Presupuesto, ellos tomaron no solamente esta información que puso sobre la mesa el Consejo en el documento de consideraciones para el proceso presupuestario. El tema, sin lugar a dudas, es, y que fue parte de las conclusiones de esta mesa de trabajo que tuvimos con el diputado Erasmo Ramírez, que es el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública de la Cámara de Diputados, es que en una coyuntura con una restricción en términos más ortodoxos que heterodoxos, con una restricción presupuestaria muy relevante, pues visualizar los programas en términos de cuáles tienen un mejor comportamiento, no solamente en términos de indicadores, sino también en términos de cobertura, era parte de las discusiones que ellos iban a tener para ir delineando los muy pocos cambios que ellos estarían planteando a la propuesta que les fue enviada por parte de la Secretaría de Hacienda. En general, me parece que en cuanto al tema de los programas sociales, es muy claro que esta administración federal le ha apostado a incrementar el número de beneficiarios. ¿Por qué? Pongo ejemplos puntuales como el apoyo monetario a personas con discapacidad o el programa de apoyo monetario para madres con niñas o niños, bueno, niñas o niños con madres trabajadoras. Si bien está delineado y los programas sociales de esta administración federal buscan la universalización de sus beneficiarios, claramente por temas presupuestarios no alcanzan una cobertura universal. Están aún por porcentajes muy por abajo de lograr el 100% de cobertura. Entonces, la estrategia que pareciera ser en términos prácticos pues muy puntual es hagamos el esfuerzo presupuestario para aumentar la cobertura o en un mayor porcentaje, en mayor puntos porcentuales, la mayor cobertura de personas que puedan beneficiarse. Han focalizado, que también en parte han utilizado los indicadores de Coneval para focalizar no solamente las famosas zonas de atención prioritaria, las APS, que son para algunos unos fondos muy específicos como el FAIS, sino que también han utilizado las zonas de atención prioritarias y los indicadores de marginalización de Coneval para focalizar aquellos municipios donde hay una mayor presencia de población indígena, mayor presencia de personas con discapacidad. Entonces, entiendo que ese es el mecanismo que la Administración Federal ha delineado para hacer las asignaciones a sus programas sociales. Me parece que es un tema importante que también ellos han tomado en cuenta, no solamente las muy recientes evaluaciones de diseño de esos 17 programas prioritarios, sino la información que de manera constante ha estado planteando Coneval.
y en el mismo tenor no quiero decir provocación, pero en el mismo tenor de tu planteamiento de esta tercera pregunta, Santiago, Coneval lo ha planteado desde el mes de mayo. También uno de los retos que pudieran plantearse en el mediano y largo plazo es la urgente necesidad de una reforma fiscal que sea en términos progresivos, que pudiera dotar de mayores recursos presupuestales, ingresos tributarios al Estado mexicano. Claramente eso, en una coyuntura como la actual, pues es impensable, dada la propia contracción del Producto Interno Bruto que tendremos en este año, derivado del parón económico del segundo trimestre de este 2020, pero sin lugar a dudas parte de esta reflexión que seguramente ustedes, bueno, yo sigo siendo parte del gremio, pero ustedes que ahora son los académicos, los investigadores de las distintas universidades y demás, podrán ir empujando en el mediano plazo, es eso, ¿no? No solamente analizar el esquema tributario de nuestro país, sino que en algún momento se pueda aplicar algún tipo de política fiscal. No entraré en detalles, pero conocemos todos muy bien la línea ideológica de autores como Piketty, el propio Branko Milanovic, y me parece que parte de los planteamientos que estos autores podrían retomarse en una posible reforma fiscal para el país. Me perdí en la primera pregunta, si me la puedes repetir, Santiago, por favor. Sí, creo que la fuiste respondiendo en estos Okay. párrafos. Respecto al ingreso, ¿qué tal es la posibilidad de un ingreso básico universal? Si entendí bien, se va hacia las políticas van en ese sentido, pero todavía no son universales. Es parte de las recomendaciones del Consejo, claramente, y un poco de lo que también planteamos en lo particular, es, yo he planteado que debe haber en estos momentos una complementariedad de las estrategias de política social en los municipios, estados y de la federación. La federación tiene su paquete de programas sociales muy delineado con transferencias monetarias directas. Al final del día también son transferencias en términos de ingreso para las familias, pero sí ha habido también algunos estados que han tratado de implementar alguna estrategia cercana a una renta básica universal, a un ingreso vital mínimo, que al final del día también son transferencias monetarias directas. Entonces, ambas estrategias, me parece, que al final del día lo que buscan es el fortalecimiento de los ingresos, sobre todo los deciles más bajos de la población. Yo les decía cuando les hablaba del ingreso laboral, entre 65 y el 70% de los ingresos de un hogar son los ingresos laborales. Pero si te vas al primer o segundo decil, las transferencias monetarias representan entre el 30 y el 35% del total de los ingresos. Entonces, es ahí, en esos hogares, donde sí cobra mucha importancia cualquier tipo de transferencia monetaria directa, ya sea en la figura del ingreso vital mínimo, ya sea en la figura de las becas, Benito Juárez, o de algunos otros esquemas de programas federales. Entonces, cualquiera de las dos vías, en lo particular, considero que sí es importante cómo se ha aplicado esta política de fortalecimiento de los ingresos vía transferencias monetarias. Al final del día es dinero líquido que estás proporcionando a los hogares con menores ingresos, de los primeros deciles, los hogares más pobres, pero sin lugar a dudas también habrá que ir planteando otras estrategias, ya no de política social, sino de política pública que pueda en el 2021 fortalecer el crecimiento del Producto Interno Bruto, la recuperación del Producto Interno Bruto, para que eso se traduzca en nuevos empleos, mejoras en los ingresos laborales y todo ese efecto multiplicativo que sabemos muy bien que es parte de los retos que tiene actualmente la economía mexicana. Excelente, excelente. Muchas gracias por este tiempo y por tomarte el tiempo para responder estas preguntas. Entonces vamos con una tanda más de preguntas y culminamos. Hay una pregunta que es de orden técnico y hay una duda aquí de un compañero que nos dice ¿cómo enfrentan el fenómeno del truncamiento? Me imagino que será de los ingresos en las encuestas. Y ya que puedo, me voy a dar la palabra a mí. Entonces, una cuestión que siempre me ha llamado y después al doctor Roberto, y vamos culminando,
Una cuestión que me ha llamado la atención a mí es que la magnitud de los programas sociales se ha incrementado en los últimos, por decirlo, 20 años. Los fondos que se destinan a estos, a estos objetivos. Sin embargo, el nivel de pobreza se ha mantenido bastante rígido. Y una pregunta que me parece que también la has respondido en la presentación es ¿qué tanta insistencia hace el Coneval en la imposibilidad, por decirlo de alguna forma algo pomposa, ¿no? La imposibilidad macroeconómica de disminuir la pobreza en una economía estancada? Y la cuestión que me llamó la atención de la conferencia, que uno lo sabe, pero a veces los números no lo tiene exactamente, es el acceso al agua potable y a un baño funcional. Si el 50% de los hogares no tienen acceso a esas dos cuestiones, quiere decir que la posibilidad para hacer obra pública es amplia y es muy evidente. Y una cosa que quisiera, entonces, esa es la posibilidad macroeconómica de bajar la pobreza en tiempos de estancamiento, esa sería una. Y la otra sería si el Coneval estaría dispuesto a fungir como garante de que los fondos que se destinarían, por ejemplo, a que el 100% de los hogares mexicanos tengan agua potable y baño funcional, certifique Coneval que esa inversión pública se está llevando adelante y se vea el avance que tiene, etc. No sé si esa cuestión se puede pensar. Muchas gracias. Y ahora... Con mucho gusto, Santiago. Y perdón, me voy a regresar muy rápidamente. Retomé la segunda pregunta del bloque anterior, que tenía que ver muy puntualmente con la evaluación de Aprende en Casa 2, que pedía que si yo podía compartirles el tema de la metodología que se va a ocupar. Lamentablemente aún no es posible porque justo estamos ahora en primeras reuniones de trabajo con la unidad de evaluación de la Secretaría de Educación Pública. Seguramente tendremos en un par de semanas un encuentro con el propio secretario Esteban Montezuma, y es ahí donde quedarán delineadas la metodología que se va a ocupar para esta evaluación. Entonces, de momento no tenemos algo concretizado al 100%, por lo tanto no podría compartirse eso. Ahora sí, me regreso a tu planteamiento, Santiago. Es muy, muy importante y muy relevante lo que planteas, porque sin lugar a dudas también era parte de lo que yo me preguntaba siendo investigador en el instituto en esta etapa previa. Pero sin lugar a dudas, es importante diferenciar algunos de los ámbitos donde Coneval sí tiene incidencia y en algunos es, digamos, un actor relevante, pero que desafortunadamente no tenemos los elementos normativos para tener una incidencia mayor. Como yo les decía al inicio, Coneval tiene estas dos tareas normativas, la medición multidimensional de pobreza, que hacemos cada 2 años, estatal y nacional, cada 5 años, de manera la municipal, el 2021 daremos a conocer la municipal 2020, y la evaluación de los programas sociales federales. Lo que me han comentado colegas, tanto la titular de la unidad de evaluación de desempeño, como de que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los colegas que se encargan de evaluar muchos de los fondos estatales que tienen que ver tanto el ámbito económico como de política social en la Auditoría Superior de la Federación, es que también un planteamiento es que, y que seguramente yo espero que Coneval pudiera tener este rol en el corto plazo, es que tengamos una participación en conjunto estos 3 entes. ¿Por qué? Ahora mismo que tocabas el tema de Coneval podría, con los datos que tiene Coneval, propiciar una política pública de infraestructura de obras a nivel municipal y estatal para fortalecer el agua potable y el drenaje. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea, pero el pero que hay es que muchas de estas obras públicas tendrían que estar seguramente financiadas o por fondos, sí federales, pero también fondos estatales, que no necesariamente entran en el ámbito de la clasificación de programas sociales.
sino los programas no sociales del ámbito federal los evalúa, los analiza la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda. Pero al final del día van compaginados, pues, y cada cierre presupuestario, cada cierre de la cuenta pública, pues entra la Auditoría Superior de la Federación. Que ellos sí tienen, lo voy a decir muy coloquialmente, los dientes, las garras para sancionar si alguien no ejerció el fondo de manera adecuada. Entonces, pero a veces ya un año, año y medio después, pues es complicado hacer ajustes cuando pues ya si la obra no se hizo o la obra quedó incompleta, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que te comento, les externo también a los colegas que están aquí en la conferencia, es algo que hemos platicado estos tres actores, Autoridad Superior de la Federación, la UET de Hacienda y nosotros, porque sin lugar a dudas, un fondo tan grande como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es el FAIS, pues tendría que tener efectivamente esos dos entes, por un lado, que Coneval apoye la localización de estos proyectos, insisto, lo hacemos a través de la publicación de las zonas de atención prioritaria, pero también con un acompañamiento muy puntual tanto de la web cuando sean obras de infraestructura, pero que tienen que ver para disminuir la marginalización en esos municipios, pero también con la propia Auditoría Superior de la Federación para que sancionen a quien no haga de manera adecuada el uso de los recursos públicos o quien vaya vigilando el desempeño de los mismos. Ese me parece que sin lugar a dudas será una tarea, insisto, lo hemos discutido, platicado en algunos foros, sobre todo en lo particular, cuando he tenido la oportunidad de coincidir con los colegas de Auditoría Superior de Federación. Lamentablemente, también la contingencia hizo que rompiéramos varios de nuestras agendas en cuanto a estos puntos en común, pero seguramente esperemos que el siguiente año podamos retomarlo, porque sí, ese sería, sin lugar a dudas, también una de las perspectivas que, al menos desde Coneval, podríamos explorar el siguiente, bueno, en el corto plazo, y que pudiera también coadyuvar, sobre todo, insisto, en un fondo tan grande como el FAIS, que sí es para la infraestructura social, pero que, de hecho, también les planteo, el propio fondo tiene un porcentaje de manera anual para hacer evaluaciones, pero también a veces es complicado en un mundo de proyectos a nivel municipal hacer una evaluación puntual de todos esos proyectos. Entonces, sí hay que, digamos que en el andamiaje administrativo, pues hacer un reforzamiento del aparato normativo, del aparato administrativo, que pueda hacer no solamente menos burocrático ese proceso de evaluación, sino que verdaderamente también tenga un impacto relevante en la disminución de los niveles de pobreza y con el enfoque multidimensional que ocupamos desde Coneval. Esa sería mi consideración, estimado Santiago. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, le entrego la palabra al doctor Roberto Valencia, que creo que va a hacer una pregunta, y después él seguirá con la culminación del evento, y le agradezco de nueva cuenta al doctor José Nabor Cruz por esta excelente conferencia. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias también al doctor Nabor Cruz por esta ponencia. Creo que nos deja en claro varias cosas que de repente, si bien uno puede tener la idea, no hay como tener el número concreto, ¿no? Como bien dice ahí el eslogan, lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Pues parece muy bueno. Ahora, mi pregunta va en el siguiente sentido. Han habido muchas críticas, muchas voces sobre el tema de los programas sociales, que no es bueno que se estén generando estos programas sociales debido a que pueden llegar a ser programas clientelares, perdón. Pero sobre todo muchas de estas críticas provienen de agentes económicos que tienen un nivel de ingreso medio alto. Entonces, de repente se puede perder en la esfera cuál es el beneficio marginal, que no es lo mismo que un programa de este tipo pues llegue a alguien que que está buscando resolver una necesidad básica como es comer o cualquier otra, a alguien que a lo mejor ya tiene resueltas todas estas necesidades y que quizá un incremento de 1,000 pesos, 2,000 pesos le va a resultar prácticamente en beneficio cero, ¿no? Después aquí viene este choque entre qué acaba siendo mejor. Ir promoviendo estos programas o impulsar el crecimiento económico. Desde luego, unos tienen un efecto de corto y otros un efecto de largo plazo posibles.
¿Cómo le hace aquí Coneval para poder conciliar estas dos, digamos que estas dos poblaciones donde a lo mejor hay una que sí está demandando y necesitando este tipo de recursos y hay otra que está siendo muy crítica de este tipo de programas? ¿Cuál es aquí el papel de Coneval en ese sentido? Muchas gracias, estimado Roberto. En general, conozco y estoy al tanto del debate público en los términos que lo comentas, pero sin lugar a dudas, con el Consejo, la institución, pues evidentemente nos mantenemos alejados de esa discusión. ¿En qué sentido? Porque al final del día, más allá de nuestras tareas normativas, consideramos importante también un acompañamiento muy puntual con las diferentes entidades federativas y se los voy a comentar el por qué. Me parece que en el planteamiento queda sobreentendida la respuesta en el sentido de que claramente los programas sociales tendrán un mayor impacto en la vida de las personas de menores ingresos que estén ubicados en los primeros deciles en la distribución del ingreso en nuestro país y que al final del día son mayoritariamente la población objetiva de los programas sociales. Ahora bien, de acuerdo al inventario de programas sociales del Coneval, y un poco también haciendo enlace con el planteamiento de Santiago previo, sí ves una diferencia importante. Yo les decía, hay 149 programas sociales del ámbito federal en este año, 2020, pero en general hay más de 8,400 programas o acciones de política social que Coneval ha cuantificado a nivel municipal y a nivel estatal. Hay programas hay una gran heterogeneidad en esos programas. Transferencias monetarias, condicionadas, no condicionadas, subsidios, apoyos en especie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la función de Coneval, aunque estrictamente no estamos obligados a ellos, es también darle un acompañamiento técnico a las entidades del país. Coneval tiene convenios de colaboración con más de 20 estados al día de hoy, casi, seguramente, inclusive más de 25 estados. El día de ayer celebramos un convenio de colaboración entre el gobierno del estado de Morelos y Coneval, y esos tipos de convenios son precisamente para apoyarlos a ellos en cuando delineen sus estrategias de política social, otra vez la construcción de indicadores de monitoreo, de desempeño, las acciones de evaluación que ellos hacen de sus propios programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, insisto, más allá del debate público o de algunas consideraciones de opiniones y demás, pues Coneval más bien se dedica a tratar de coadyuvar estos esfuerzos de disminución de las brechas sociales y niveles de pobreza, no solamente en el ámbito federal, que es nuestro ámbito de competencia normativo y de obligación, sino también en las entidades federativas, también en menor medida, porque es muy complicado, pero también a veces tenemos comunicación con municipios que nos piden acompañamiento técnico para sus programas trianuales. Sabemos muy bien que la dinámica del municipio también es muy diferente a un estado o a la federación, al tener solamente 3 años de gobierno, pero también tenemos comunicación con algunos municipios del país cuando nos piden asesorías. También organizamos talleres para gobiernos municipales y que creo que ahí es el reto, ahí es también, haciendo el complemento con la pregunta previa de Santiago, de tener elementos tangibles de efectos positivos de disminución de pobreza. Creo que si bien en términos presupuestarios el gobierno federal tiene un peso importante en la política social de nuestro país, pues también no es un peso menor el que tienen los estados y los municipios. Entonces, el cambio de paradigma de esta administración federal, delineando claramente, esta es mi estrategia de política social con estos programas prioritarios, me parece que, y es el mensaje que yo les he compartido a varios gobiernos estatales, es que ellos tienen que entrar también en una dinámica de complementariedad. También en parte para no duplicar esfuerzos. Si ya el gobierno federal da un apoyo para adultos mayores, los gobiernos estatales ya no tendrían que dar un apoyo en esos términos, sino seguramente buscar algún otro mecanismo, algún otro programa social que apoye a los adultos mayores o que
si el gobierno federal ya da la beca para los estudiantes de primaria, entonces los gobiernos estatales puedan dar apoyos alimentarios en las escuelas. De hecho, algunos estados transitaron de comedores comunitarios en escuelas a entrega directamente de despensas a las madres de familia, porque pues, al estar en las escuelas cerradas ya no tenía la funcionalidad de un comedor en una escuela, ¿no? Entonces, son ejemplos muy vastos, muy diversos, pero creo que justamente el reto que tiene el aparato de los programas sociales en este país es no solamente buscar una complementariedad con la política social federal para evitar duplicar esfuerzos, sino también que ellos, los municipios y los estados, tengan los mecanismos de correcto monitoreo, correcta evaluación de desempeño de sus programas sociales, y también en su momento las auditorías estatales pues hagan una verificación del adecuado uso de los recursos de estas instancias en el país, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias a doctor José Nabor por la respuesta. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera sesión del seminario permanente de coyuntura y estructura económica. Me parece que ha sido una sesión bastante enriquecedora, que nos deja ahí abiertas, como en anteriores ocasiones, líneas de investigación para los que estamos en la academia y, bueno, sin duda también un tema de bastante interés para el ámbito donde nosotros nos encontremos desempeñándonos. Así es que les agradecemos mucho su participación en esta sesión. Le agradecemos en particular al doctor José Nabor Cruz por aceptar esta invitación. Y bueno, esperamos que en otra ocasión nos pueda acompañar con otro avance de cómo van estos temas. Antes de despedirnos, quiero hacerles la invitación para nuestra sesión número 3. En esta sesión número 4 ya, nuestra sesión número 4, que se estará desarrollando el día viernes 27 de noviembre a las 12 con el tema política industrial y desarrollo económico, donde tendremos la participación de los doctores Samuel Ortiz, Lesbia Pérez, Fernando Acosta y Aurora Marcial. Todo esto estará siendo moderado por el doctor Leobardo de Jesús de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, y tendremos también la participación del doctor Alberto Morales. Pues no olviden que es un seminario que tiene valor curricular con asistencia del 80%, así es que bueno, una vez más agradecerles su participación y los esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias por acompañarnos y gracias doctor Nabor por acompañarnos. Un gusto saludarlos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también felicitarlos por este seminario, insisto, es muy importante que se tengan estos espacios en la facultad, en la universidad y bueno, de antemano ya tomo lugar en el siguiente, la siguiente sesión del siguiente año, cuando, como les comentaba, en agosto, si no hay ningún evento extraordinario y el INEGI hace público en cuanto a su calendario de la encuesta nacional de ingresos gastos hogares en julio del siguiente año, a partir del mes de agosto, Coneval ya tendrá los datos de pobreza multidimensional a nivel estatal para este año 2020. Pues será un gusto, un placer compartírselos en una sesión de este seminario a partir del mes de agosto del siguiente año. Excelente, pues muchas gracias. Tenemos ahí ya el compromiso. Excelente. Bueno, pues a nombre de los organizadores, doctor Santiago Capraro, Samuel Ortiz y un servidor, les damos una vez más las gracias por acompañarnos y los esperamos el 27 de noviembre. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, José. Gracias, doctor, por todas las preguntas. Ay, disculpe. No. Gracias a ti, Carolina, también por las preguntas, ¿eh? Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.